Trabajo con los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país. Te imaginarás que para mí ha sido como primero una maestría y luego un doctorado. Tú como directora de la ADI, ¿y cómo estás viendo la asociación o esa temperatura dentro de los asociados de cómo ven la tecnología en el mejoramiento de sus negocios? Pues hubo un boom en el sector inmobiliario. En los últimos 4 años, con el cambio de gobierno, con la pandemia, con la crisis a nivel mundial, pues esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué regiones o qué zonas has visto que han estado interesantes en los últimos meses? Entonces, en ese sentido, sí ha habido un cambio de paradigma total. Bienvenidos a Acelerando la Industria Inmobiliaria, un podcast de La House, donde los desarrolladores de vivienda nueva en América Latina son los héroes de la película. Soy Rodrigo Sánchez Ríos, cofundador de La House. Y yo soy Natalia Ramírez, gerente de marca de la House, y este es un episodio muy especial. En esta ocasión nos acompaña María José Fernández, la directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI de México. Con casi 10 años de experiencia en el cargo, María José es la representante de los desarrolladores más importantes de México, junto a los que en este tiempo ha logrado institucionalizar a la asociación. María José, bienvenida, ¿cómo estás? Y por favor, para empezar este episodio que como lo dije ahora es súper especial para nosotros, cuéntanos mucho más de la ADI y cómo ha cambiado durante esta década en la que has estado al frente de su gestión. Natalia, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Como bien mencionas, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de México, mejor conocida como la ADI, es una asociación que lleva más de 30 años de existir. La consolidan 78 empresas que son los desarrolladores inmobiliarios más importantes de México. Nosotros participamos en todos los sectores, lo que es vivienda social, media y residencial, oficinas, parques industriales, centros comerciales y proyectos turísticos. Estamos a lo largo del territorio nacional. Son empresas muy consolidadas de muchos años, donde hacen inversiones muy importantes, proyectos que realmente transforman en las zonas en donde se llevan a cabo y donde tenemos una relación muy importante tanto con las autoridades como con las comunidades en donde llevamos a cabo las inversiones, puesto que hacemos inversiones importantes en lo que es infraestructura hidráulica, eléctrica, pavimentación de calles, espacio público, escuelas, parques deportivos. O sea, tenemos una relación muy intensa con todo el mundo. María José, ¿y esa experiencia está enfocada en algunas ciudades o regiones del país o en todo el territorio nacional? Mira, básicamente estamos en la mayoría de las ciudades, pero por supuesto hay estados en donde tenemos una mayor presencia. Te podría decir, por ejemplo, que la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, por supuesto Jalisco, Nayarit, Yucatán, son los estados en donde actualmente tenemos una mayor inversión. Entonces ya son 10 años en la ADI. Sí, este año cumplo 10 años al frente de la asociación. La verdad que estoy muy contenta. Trabajo con los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país. Te imaginarás que para mí ha sido como primero una maestría y luego un doctorado. He aprendido muchísimo, pues, Qué de bien. los desarrolladores que más saben de este negocio en el país. Felicitaciones. María José, y esos 10 años, pues seguramente has visto pues altos y bajos y oportunidades y retos. Bueno, si nos compartes un poquito así rápidamente cómo ha evolucionado pues tu experiencia de los retos que han enfrentado los desarrolladores de México y para acabar pues en cuáles son esas oportunidades y retos hoy. Mira, a lo largo de estos 10 años ha cambiado muchísimo. Digamos que al principio de mi administración, pues hubo un boom en el sector inmobiliario.
En los últimos 4 años, con el cambio de gobierno, con la pandemia, con la crisis a nivel mundial, pues esto ha cambiado muchísimo. Ahorita pues, la situación es muy diferente hasta como hace 10 años cuando yo entré. Ahorita, por ejemplo, hay un tema muy importante. Como sabes, las tasas de interés han alzado mucho. También el alza en los precios de los materiales, que ha sido entre un 4 y un 20%, y que pues evidentemente esto ha afectado también que aumente el costo de la vivienda. Para nosotros, la relación con los gobiernos es muy importante, tanto a nivel federal como estatal, como municipal, para generar políticas públicas que nos puedan ayudar a eficientar los planes y programas urbanos para poder facilitar las inversiones. Por supuesto, también el tiempo en los trámites y licencias también tiene un efecto que puede ser positivo o negativo en el costo de la vivienda. Entonces, también en eso, en la asociación estamos muy enfocados. Y pues también esta relación con los municipios, ¿no? De que podamos tener ventanillas únicas para facilitar las inversiones, tanto a nivel municipal, estatal o con las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Y también, Rodrigo, en el tema, por ejemplo, de la sustentabilidad, siento que hace 10 años el tema de sustentabilidad, por supuesto que lo tomábamos en cuenta, pero era como un lujo, y ahora ya es una obligación. Ya nuestros proyectos tienen que tener temas muy importantes en cuanto a la sustentabilidad, en el tratamiento de aguas, en las cisternas, en el sistema de captación de agua, en el ahorro energético. Estos temas hace 10 años no eran tan comunes y ahora son obligatorios. María José, y de hecho yo ahí te tomo la palabra frente a cómo ha cambiado la industria en estos 10 años, y es que probablemente hace 10 años no teníamos a un jugador muy importante dentro de la ecuación, y es la tecnología y las PropTech, digamos que se comercializaba y se desarrollaba proyectos de vivienda o proyectos industriales inmobiliarios como se había desarrollado siempre. Desde la House nosotros somos unos convencidos que la tecnología puede acompañar a sanar dolores que hoy tienen los desarrolladores. Por ejemplo, vemos cómo la tecnología y los datos aceleran ventas, disminuyen incertidumbre a la hora de construir. Tú como directora de la ADI, ¿y cómo estás viendo la asociación o esa temperatura dentro de los asociados de cómo ven la tecnología en el mejoramiento de sus negocios? Mira, ese es un cambio fundamental que ha habido en el sector inmobiliario. Como te digo, nosotros veníamos de un boom inmobiliario y la pandemia vino a hacer un cambio absoluto en el tema tecnológico. El sector inmobiliario a lo mejor se asomaba y lo veía como una opción, y después de la pandemia es un tema obligatorio. El desarrollador inmobiliario ya no puede vivir ni existir sin la tecnología. Hemos visto un cambio de paradigma absoluto en el sector inmobiliario. No hay desarrollador inmobiliario que no pueda acceder al mercado sin el uso de la tecnología. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Hay temas de innovación tecnológica, de acercarse al usuario, de conocer exactamente cuáles son los requerimientos y las necesidades, de forma mucho más sofisticada, que antes nosotros no tomábamos en cuenta que la tecnología se ha vuelto una herramienta indispensable. Entonces, en ese sentido, sí ha habido un cambio de paradigma total que el sector inmobiliario no había volteado a ver, y que ahora no podemos funcionar sin él. Qué bueno, y cómo están viendo pues esas perspectivas en el mediano y largo plazo, porque mira, te cuento, nosotros pues en la house vemos la tecnología, ¿no? Como la manera de que la industria resuelva el problema del déficit de vivienda, ¿no? De hecho, nosotros hicimos un estudio con el MIT donde el resultado fue que México requiere más de 800,000 viviendas al año para poder llenar esa brecha, ese déficit de vivienda formal, digna.
que se necesita para que todos los mexicanos tengan pues un techo que les dé esa tranquilidad. Y pues le estamos metiendo todo lo que podamos a tecnología, datos para que los desarrolladores tengan la información que necesitan para tomar las mejores decisiones de qué construir y una vez que se está desarrollando, pues se pueda vender de la manera más ágil. ¿Cómo lo estás viendo tú, María José, o qué has visto innovador? Pues mira, en ese sentido hay muchos retos, porque el tema de la vivienda tiene un factor muy importante que es el costo del suelo para poder invertir en vivienda asequible, por ejemplo, que no tenga un impacto muy fuerte en el costo de la vivienda. Entonces, hay que encontrar los terrenos adecuados para poder construir vivienda. También se requiere de la infraestructura adecuada en cuanto a agua, energía, carreteras, caminos, escuelas, servicios, para poder encontrar las condiciones óptimas para construir esta vivienda. Entonces, los retos son importantes. Un tema que vemos también como una oportunidad es el tema del nearshoring. Como saben, hay muchas empresas asiáticas, europeas, que están viniendo a diferentes zonas del país a instalarse para crear centros de manufactura y de logística. Lo vemos en la frontera norte, lo vemos en la zona del Bajío, ahora con el Tren Maya lo vamos a empezar también a ver en el sureste. Todas estas nuevas instalaciones del sector industrial van a requerir de toda la infraestructura para que todos estos trabajadores cuenten con condiciones para tener una buena calidad de vida y tener las viviendas que se requieren. Entonces, para esto vamos a requerir de toda esta infraestructura, ¿no? Que se puedan, digamos, mover de una manera segura, del trabajo a su casa, que cuenten con las escuelas y con los servicios para sus familias, que tengan la infraestructura eléctrica, hidráulica, etcétera. Y para eso es para lo que necesitamos trabajar de forma muy cercana con las autoridades municipales para que el gobierno federal pueda pues de la mano de los desarrolladores que en muchas ocasiones cuentan con el know-how y con los recursos para juntos crear estas condiciones para poder crecer en nuevos proyectos de vivienda de forma pues muy integral y muy estratégica. De hecho, María José, la semana pasada tuvimos una conversación espectacular y lo tuvimos acá invitado al podcast a Fernando Gutiérrez del Economista, precisamente hablando sobre nearshoring y cómo tenemos que responder como gremio a esta oportunidad, porque esta oportunidad es hoy, o sea, hoy la demanda de vivienda y de infraestructura para poder recibir a todas estas empresas para México está siendo hoy. ¿Qué necesitamos como asociación? ¿Qué necesitamos como gremio de desarrolladores para poder responder con inmediatez y que no se nos vaya la oportunidad de poder captar esta inversión? Pues mira, el tema de la infraestructura, que esto es algo que tenemos que trabajar de la mano de los gobiernos locales y del gobierno federal, es muy importante. Creo que nosotros como sector inmobiliario también somos un motor en la innovación, en el tema de sistemas más sustentables, como lo mencionaba, en el tema de ahorro de energía, de captación de agua, el manejo de residuos, una serie de temas que son mucho más innovadores y que vuelven muchísimo más fácil el mantenimiento de estas viviendas y que lo pueden hacer más atractivos desde el momento de captar bonos verdes para la construcción de estas viviendas, tanto como para la operación y mantenimiento de los usuarios, que pueda ser algo que puedan tener ahorros importantes. Entonces, aquí creo que hay muchos temas que trabajar de forma conjunta con la autoridad. María José, pues tú mencionaste ahorita el tema delicado pues del suelo, ¿no? El precio del suelo y cómo está impactando eso, pues la capacidad de generar la vivienda que se requiere. ¿Cómo has visto la evolución del punto de vista hacia la vivienda vertical? Pues porque algo que el país, ciertas ciudades de México no han desarrollado tanto como otras grandes urbes
¿no? Como Nueva York, como Tokio, como Singapur, es justamente esa densidad. Y una de las recomendaciones más puntuales del estudio del MIT sobre ese déficit de vivienda era la necesidad de construir vertical, construir en densidad para justamente sacarle provecho a todas esas inversiones de infraestructura, de transporte, de servicios públicos, que como bien mencionabas, generan pues no solo ahorros porque no se tiene que expandir la malla urbana, sino pues un uso mucho más sostenible, ¿no? De recursos en mediano y largo plazo. Esto es muy importante lo que menciona Rodrigo. En el caso de México, hay muchas ciudades, la Ciudad de México, el Estado de México, muchas ciudades en el interior del país que tienen un tema con el tema de los permisos de usos de suelo, que no permiten construcciones muy altas y que la densidad es muy corta. Entonces, ahí sí, la asociación tiene pues una relación muy importante con los congresos estatales para ver de qué manera podemos cambiar estas densidades, porque nadie quiere tener un edificio al lado de su casa. Entonces, esto tiene que ser un crecimiento muy bien planeado, dependiendo de las zonas. Hay muchas zonas industriales en las periferias de las ciudades que tienen la infraestructura, que tienen los servicios, y ahí es donde podemos trabajar en conjunto con los congresos locales para ver de qué manera podemos incrementar las densidades y las alturas para poder tener un crecimiento en la altura de los edificios que permite poder tener vivienda vertical y de esta manera evitar que muchos de los trabajadores que laboran en los centros de las ciudades puedan evitar estos traslados de 2 horas o hasta 3 o 4 horas para llegar a sus hogares y ver a sus familias, cuando pueden trabajar en otras zonas que a lo mejor en un principio tenían un uso industrial y que ya no lo tienen, que son zonas un poco abandonadas, Claro. pues no tienen la seguridad ni la iluminación ni la infraestructura adecuada para recibir a familias. Entonces ahí es donde podemos trabajar con los congresos, con las alcaldías, con los presidentes municipales para encontrar las condiciones para crear esta vivienda vertical. Y bueno, mucho se ha logrado. Hay ciudades donde no te imaginarías que a lo mejor ya visitas y ves edificios de vivienda obviamente con espacios más chicos, a lo mejor vivienda de 50, de 60 metros cuadrados, pero estados donde la gente no jamás se vio viviendo en un departamento y donde ya los empiezas a ver a las nuevas generaciones, a los millennials, a lo mejor a las familias donde ya los hijos se fueron a estudiar y el matrimonio decidió irse a un espacio más pequeño y más seguro, y ya empezamos a ver en varias ciudades edificios, vivienda vertical. María José, y quiero unir ahí un tema, porque estamos hablando de dolores, oportunidades y fenómenos, y es este año y a finales del año pasado se puso sobre la agenda pública el tema de la gentrificación. Y yo vuelvo y me remito a nuestro estudio con el MIT, en el que el profesor Albert Sainz nos decía, la gentrificación no es un problema, es un síntoma de la falta de vivienda. Y hoy estamos viendo en ciudades como Ciudad de México, donde se ha reducido la falta de vivienda, pero no por falta de demanda, porque hay demanda, necesitamos vivienda en la Ciudad de México, pero hay poca oferta. ¿Cómo podemos hacer que se acelere el desarrollo de vivienda en ciudades como Ciudad de México y que se le responda a la necesidad de ese turismo que llega, pero también de los locales que exigen tener más vivienda dentro de la Ciudad de México? En la Ciudad de México hemos estado en contacto con la autoridad local para tratar de encontrar una mayor densidad, porque justamente hay zonas de la ciudad, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc hay un ejemplo de la colonia Atlampa o la colonia Pensil en la alcaldía Miguel Hidalgo, que son zonas que están muy bien ubicadas, que tenían un uso industrial, pero que no cuentan con el uso de suelo adecuado para poder construir vivienda vertical. Si nosotros logramos llegar a un consenso con las autoridades y por supuesto con el Congreso local,
Ahí son zonas, estas que te estoy poniendo como ejemplo, en donde podríamos tener vivienda vertical a muy buen precio, donde todavía el precio del suelo lo permite, que son zonas muy bien ubicadas, que cuentan con la infraestructura, que cuentan con una muy buena calidad de transporte, que están muy bien ubicadas en la ciudad y donde se podría generar esta vivienda y evitaríamos este tema que mencionas de la gentrificación, porque están muy bien ubicadas. Claro. María José, aprovechando eso, pues si tuvieses ahorita 28, 30 años, con un hijo, de pronto pensando tener dos, ¿dónde recomendarías ahorita explorar para invertir en tener vivienda propia en la Ciudad de México? Pues mira, hay diferentes zonas de la ciudad. Mira, está la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía Álvaro Obregón, la alcaldía Iztacalco, en la Benito Juárez. Digo, hay toda una gama de precios que te permite, por supuesto, la vivienda en México no, en la Ciudad de México no es la más accesible. O sea, te diría que empieza como a partir de la vivienda media, donde empieza a haber muchísima más oferta. Pero hay un tema que si yo tuviera que buscar mi vivienda en este momento, creo que es una gran oportunidad, porque hace un momento hablábamos, o sea, de que ha subido el costo de los materiales, el tema de las tasas. Ahorita podemos acceder a vivienda que se construyó previo o durante la pandemia con los precios previos a la inflación. Claro, Actualmente es un gran momento para comprar vivienda, porque estos precios difícilmente los vamos a volver a ver. de Entonces, acuerdo. creo que es una gran oportunidad para hacerse de un buen patrimonio en este momento. María José, yo tengo una pregunta que desde que me confirmó tu equipo que ibas a estar con nosotros, dije, ah, qué emoción, porque, y esto no es un discurso que lo quiero llevar al lado del feminismo, pero tú eres una mujer líder en esta industria, diriges uno de los gremios más importantes de México y estamos viendo un incremento en la participación de mujeres talentosas en el sector. En tu experiencia, ¿cómo podemos atraer más mujeres y conseguir mayor paridad de género dentro del mundo inmobiliario? Mira, fíjate que en el sector inmobiliario en México en particular, y supongo que esto se repite en muchos otros países, era un gremio básicamente de hombres. En el caso de la ADI, vemos muchísimas mujeres en puestos directoras jurídicas, directoras de administración, directoras de proyecto, directoras de recursos humanos. Hay muchas mujeres en puestos de directivos. Sin embargo, creo que todavía hay mucho que hacer para ver a grandes empresarias liderando a estas empresas inmobiliarias. En el caso de la ADI, por supuesto que seguimos siendo minoría, pero sí veo un crecimiento muy importante. En el caso de la ADI lo hemos discutido mucho, el tema de la diversidad es muy importante para que las empresas tengan pues una mejor noción de cómo es el mercado y cómo pueden crecer de una forma muchísimo más rica en cuanto a experiencias y poder acercarse a diferentes mercados. Entonces son temas que pues hemos recalcado muchísimo dentro del ADI. Creo que ha habido muchos cambios, pero sin duda todavía hay mucho por hacer. No, estamos muy de acuerdo y aquí en la House pues impulsando ese talento femenino para tener ese impacto. María José, te quería dar las gracias por acompañarnos en esta ocasión y compartir por lo que estás viendo de oportunidades, ¿no? Cómo la innovación puede enfrentar los retos de la industria. Sin duda, pues tu experiencia, estos 10 años, pues tiene mucho que aportarle para resolver esas dificultades y hacerlo, pues el impacto mayor que podamos a través de vivienda propia. Que cada vez más, ¿no? Va impactando a las familias mexicanas. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta experiencia. Quiero invitar a todos los desarrolladores que nos escuchan que si quieren acelerar sus ventas, por favor, presenten sus proyectos en desarrolladores.lahouse
donde le estaríamos dándole toda la información para hacer esos proyectos súper desarrollos. Me gustaría hacer un anuncio muy importante que tiene que ver con lo que estamos comentando. En la ADI organizamos un evento una vez al año que se llama Expo Desarrollo Inmobiliario de Real Estate Show, que se va a llevar a cabo el 23 y 24 de mayo en la Ciudad de México, en el Hotel Westin en Santa Fe. Y tenemos un programa muy completo con líderes de la industria a nivel nacional, internacional, pero vamos a tener un panel hablando de la vivienda vista como un nuevo mercado. La vivienda está cambiando muchísimo en México. Hay muchísimas nuevas oportunidades, no solamente del tema tecnológico que acabamos de hablar, sino también en cuanto al mercado. Y vamos a tener especialistas de las diferentes ramas de la vivienda de muy alto nivel. Vamos a contar con tu socio de la House, que va a profundizar muchísimo más en el tema de la tecnología. Pero quienes estén interesados en aprender de qué está pasando con la vivienda, no se pueden perder este panel. Realmente va a ser de altísimo nivel. Vamos a hablar de temas que generalmente no se tocan. Entonces, los invitamos a acompañarnos en la página del ADI, que es www.adi.org.mx. Ahí pueden tener una liga al evento y ahí pueden conocer el programa y conocer a todos los participantes de este interesante panel. Gracias, María José, y evidentemente allá vamos a estar. Estamos felices no solo de estar en el panel, sino en esperar a todos los visitantes de nuestro stand, que va a estar espectacular, con información increíble para todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este podcast, de verdad honrados y felices de tenerte, y a todos nuestros seguidores, por favor, esperen más noticias nuestras en redes sociales y los esperamos en el próximo episodio. Chao.